Ok, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y por la asistencia también. Bueno, como ya mencionaron, mi nombre es Carlos Saito, yo soy el CEO de Green Expo Lab. Somos una empresa que nos dedicamos al análisis de cultivo utilizando las imágenes de los drones, en este caso las imágenes multiespectrales, así como las imágenes RGB. Y bueno, les voy a explicar, el tema que me han dado a exponer es un poquito duro, vamos a decir así, porque es el uso de las imágenes multiespectrales. Entonces yo quisiera consultarles a ustedes, primero, ¿quiénes son productores aquí? Levanten la mano así, muy rápidamente. ¿Quiénes tienen una parcelita de tierra o tienen trabajo productivo? Ok, ahí veo gente que levanta. Entonces, ¿y quiénes de los que son productores o no conocen acerca de lo que son las imágenes multiespectrales? ¿O han tenido estudios relacionados con eso? ¿Conocen acerca del tema? Ok, no son muchos, pero sí son algunos y es interesante eso. Entonces, bueno, yo les voy a tratar de explicar acerca de cómo se utilizan estas imágenes para que ustedes puedan utilizarlas durante el ciclo productivo y en ese momento pues puedan tomar decisiones. Y como ya han dicho, cada píxel o cada imagen nos va a dar un valor. Ok, cuando se habla de productividad en el agro, okay, por lo general yo de lo que he buscado, de lo que he estudiado y demás, pues está relacionado con estos tres factores, ¿no? Lo que se produce por área productiva, al final del día lo que nosotros queremos producir más en menor tierra y por ese motivo pues no hacer que esta área crezca para no talar los árboles y demás. El uso más eficiente de los factores de producción, por ejemplo, el agua, los fertilizantes, los insumos y demás. Tratar de reducir esa carga química que llevan los alimentos para que la comida sea más sana. Y la mayor cantidad de comida, pero a un menor precio. Lo que quiere decir, pues, que bajar los costos de producción, pero que le dé más rentabilidad al productor también. ¿Okay? Entonces, básicamente nos vamos a centrar en esos tres puntos como tal. Y esto ya se ha mencionado antes, de repente, pero ¿por qué se habla de ese tema de digitalización y por qué queremos llevar la tecnología al campo? Pues principalmente porque es una industria que viene creciendo año tras año. En el mundo se viene invirtiendo mucho dinero en generar tecnología para el agro. Y se pronostica que para el año 2027 este mercado, quiere decir la cantidad de productores que vamos a utilizar esta tecnología en campo, llegue a los casi $4.000 millones para el 2027. Entonces, la tecnología, y no solamente las imágenes multiespectrales, que es lo que vamos a ver hoy, han venido para quedarse. Han venido simplemente para darnos la mano, para que cada vez, digamos, podamos ser más eficientes nosotros en el campo. Y esta es una lámina que es interesante porque da a entender que hoy en día sí existen muchas fuentes de datos, entre ellos los drones con las imágenes, como lo vamos a ver hoy, sensores que se colocan en campo, como los que hemos visto en la charla anterior, imágenes de satélite, data de clima y demás, pero muchas veces toda esta data no está integrada. Muchas veces esta data lo que puede suceder es que confunde al productor, porque el productor no sabe cuál es la data a la cual le tiene que hacer caso. Cuál es, si es la imagen, si es el dato de campo, si es el sensor que se colocó y demás. Lo que se busca en el futuro o en el presente ya es que toda esta data pueda trabajar y conversar antes de que pueda ser mostrada al productor. Y que el productor simplemente tome una decisión a partir de esta información. ¿Okay? Y no tenga que pensar, digamos, qué me está dando ese sensor o si esa data es real o no, sino simplemente que yo tengo este dato y yo tengo que tomar esta decisión. Entonces, es información para la toma de decisión. Y ahí es donde nace pues todo este tema de las imágenes multiespectrales también. Porque las imágenes multiespectrales lo que nos van a permitir ver son zonas en el campo
que que tienen cierta particularidad, vamos a decir así, ¿no? Que puede ser para bien o para mal. No necesariamente siempre vamos a detectar lo negativo, también se puede detectar lo positivo. Y sobre todo podemos hacer una comparación temporal. Podemos ver si el trabajo de campo, cuando se detectó esta zona mala, por así decirlo, con las actividades que hemos hecho en campo, pues ya se ha recuperado. O sea, ya hemos salido, por así decirlo, de estar en esta zona a ya estar en algo más productivo. Ahora, es importante cuando se habla de imágenes multiespectrales que tengamos claro el concepto de que vamos a trabajar con la reflectancia. Quiere decir, con qué tanta luz están reflejando las plantas. No estamos trabajando con la coloración o con el RGB de ese píxel, sino cada píxel de nuestra imagen va a ser un dato de reflectancia, o sea, qué tanta luz reflejó esa planta. ¿Por qué esto es importante? Porque según la condición de la planta, la reflectancia va a ser diferente. Y nuestra imagen multiespectral va a capturar un dato distinto en cada píxel. Otro concepto que es importante es que ese rayo de luz, cuando choca con la planta, no hace, digamos, choca y sale, sino cuando choca va a rebotar en múltiples direcciones. Y es ahí cuando nuestro dron está volando, toma una foto y captura todas estas múltiples direcciones en donde se dirige esta luz. Y cada píxel de esos es ese valor de reflectancia que estamos capturando al momento que la luz impacta con la vegetación. Y como les digo, según la condición en la que se encuentre la planta, la reflectancia puede cambiar y ahorita vamos a ver ciertos ejemplos. Entonces, la luz que es emitida por el sol, al encontrarse con la superficie, en este caso la vegetación, se refleja en una o múltiples direcciones. Como yo les comentaba, ese rayo de luz no entra y sale, sino choca y se va en múltiples direcciones. Entonces, depende del ángulo de incidencia de la luz y el ángulo de observación. Por eso que muchas veces cuando tomamos estas imágenes nos recomiendan que las tomemos en cierto momento del día y que no las tomemos siempre o muy temprano o muy tarde, porque de repente hay sombra y la incidencia o el ángulo de incidencia de la luz no es el que nos permite capturar una buena imagen o una buena reflectancia para saber cómo está esa planta. La reflectancia es la fracción de la radiación reflejada dividida por la radiación total. Quiere decir que toda la luz que tenemos en este ambiente, solo una porción va a ser reflejada por la planta, porque otro tanto la va a absorber, como ya hemos visto, para su ciclo productivo, como energía y demás. Y en específico para la cámara, que es la cámara multiespectral, un píxel de la cámara observa la reflectancia en una sola dirección. El dron pasa, toma la foto y si el rayo viene en esta dirección, ese rayo en ese píxel, ahí es como se va a reflejar la reflectancia. Por lo tanto, la reflectancia es la fracción de la radiación reflejada de la cámara dividida por la radiación en toda la escena que ve la cámara. Y es aquí como nosotros tenemos al sol, que es nuestra fuente de luz al momento que tomamos las imágenes, y da este rayo de luz, por así decirlo, ¿okay? Y toda esta luz es reflejada. Y nuestra cámara multiespectral pues va a ver, por así decirlo, en qué tanta reflectancia está viniendo desde el cultivo como tal. Y los valores de reflectancia son diferentes porque va a depender del contenido de agua, pigmentación, nutrientes y carbono de la planta. ¿Okay? Entonces, y nos van a permitir también poder entender el estado de salud y las condiciones de crecimiento y especie, porque según la reflectancia de un cultivo u otro, lo podemos separar, lo podemos clasificar, podemos ver qué es bosque, qué es cultivo y demás. Entonces,
Es muy importante utilizar una cámara multiespectral, ¿ok?, cuando queremos conocer las condiciones de nuestro cultivo. Y es aquí donde nosotros tenemos esta gráfica, que de repente ya la han visto antes, y esta es una cámara multiespectral. Esta es la cámara multiespectral del dron Mavic 3 multiespectral, y abajo está la del Phantom 4 multiespectral. Lo interesante de estas cámaras es que tienen diversos lentes, como lo ven aquí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cada lente se va a enfocar en una banda distinta de la luz. Y eso es muy importante, tener las bandas bien separadas. Porque si las bandas se juntan, si las bandas hacen digamos, se junta la banda azul con la banda verde, pues vamos a generar un ruido ahí. Y no queremos eso, queremos que cada banda esté individual. Entonces, para hacer el análisis en los cultivos, lo más recomendable es utilizar una cámara como esta de aquí. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues vemos los anchos de banda de la luz y la cantidad de reflectancia que ha tenido ese ancho de banda para una característica específica del cultivo. Por ejemplo, si seguimos esta línea verde, esta línea se conoce como una firma espectral. Y si es una firma espectral de un cultivo saludable, en donde para la banda del infrarrojo cercano, que es una banda invisible a nuestros ojos, pues tiene un valor de reflectancia aproximadamente un 60%. Mientras que en la banda roja, por ejemplo, la cantidad de reflectancia es menor a 10%. Y la banda verde es casi un 10%. Por eso que nuestros ojos ven las plantas de color verde, porque esa es la banda que más están reflejando ese material, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, es así como se entiende eso. Y así como tenemos una firma espectral de una vegetación saludable, también tenemos de una vegetación estresada, donde la gran comparación entre una planta saludable y una planta estresada está en la banda del NIR, en donde vemos aquí que refleja menos cantidad de luz. Una planta estresada o una planta que está siendo atacada por un hongo, que está siendo, no sé, que tiene un estrés hídrico, ya sea por exceso de agua o por falta de agua, pues nos puede dar estos valores en esta banda. Entonces nosotros vamos a buscar este comportamiento, ¿okay? Esta firma espectral, que es lo que es, digamos, el comportamiento de esa planta en cada una de estas bandas. Es obvio que cuanto más bandas tengamos, más clara o más específica va a ser nuestra firma espectral. Nosotros hoy en día trabajamos solamente con 4 bandas, que para fines comerciales es suficiente de repente, pero para fines de investigación ya se están utilizando lo que se conoce como las cámaras hiperespectrales, en donde nosotros ya podemos tener hasta 100 de estas bandas, cada una de manera muy segmentada, muy independiente. Y con eso, ya después de haber pasado por una cámara hiperespectral, podemos migrar a una cámara multiespectral. Pero aquí lo interesante es ver cómo va cambiando, ¿okay? Y dónde encontramos estas diferencias entre el estrés y una planta sana. Y aquí, digamos, hay 3 tipos de cámaras multiespectrales con las que hemos trabajado nosotros. Estas 2 son de la marca DJI, esta es de la marca MicaSense. Lo que se diferencian principalmente es básicamente el ancho de banda en el que trabajan cada una de estas bandas, lo cual es interesante también para fines de investigación, porque nos permite, por así decirlo, si queremos trabajar en un ancho específico para encontrar alguna característica independiente de lo que esté pasando en la planta, pues podemos escoger una cámara como la MicaSense o de cualquier otra marca. Y muy importante cuando trabajamos con cámaras multiespectrales es el sensor de luz, que muchas veces es ignorado, que muchas veces no se utiliza como debería de ser, pero el sensor de luz es importante. ¿Por qué? Porque, como le dije, nosotros queremos saber cuánta iluminación hay en el ambiente y compararlo con cuánta iluminación está reflejando la planta. Entonces, el sensor de luz lo que nos va a decir es cuánta luz hay en el ambiente
Nosotros con la cámara vamos a poder saber cuánta luz se reflejó de la vegetación y la diferencia es cuánta luz absorbió la planta. Y según eso vamos a poder entender el comportamiento o el estado en que se encuentra esa planta. Entonces se necesita el sensor de luz para medir la iluminación en el área de trabajo y el sensor de luz mide la radiación del sol y la iluminación en el área de trabajo. Entonces este sensor no se puede tapar durante el vuelo y una cámara multiespectral de una buena marca, vamos a decir así, pues va a venir con un sensor de luz. Y un panel de calibración que también es importante, no es indispensable, pero es importante utilizarlo, especialmente cuando estamos haciendo trabajos más de experimentación o investigación, pero también para trabajos comerciales. Nosotros en el campo lo utilizamos porque este panel de reflectancia tiene un tono de gris y ya vamos a ver que las imágenes multiespectrales se presentan en tonos de grises. Y entonces cuando tenemos un tono de gris ya calibrado, y que le podemos dar a nuestro software cuando procesa las imágenes, decirle por si acaso este tono de gris tiene estas reflectancias, el software ya va a saber, va a buscar entre los píxeles ese mismo tono de gris, va a saber qué valor de reflectancia asignarle y después calibrar todos los demás tonos de grises que se presentan. No es indispensable si vamos a hacer un monitoreo puntual de un solo día y demás, pero si ya queremos hacer una comparación temporal, ahí sí es importante, porque este panel también lo que hace es estandarizar el monitoreo día tras día o fecha tras fecha cuando lo tengamos, porque para que varíe dependiendo de la cantidad de iluminación en el lugar. Y esta es una planta de café, así la ven nuestros ojos en RGB, que es como si ustedes le tomasen una foto con su celular a una planta de café, así se vería. Y así se ve en la banda azul, en la banda verde, en la banda roja, en la banda del borde rojo y del infrarrojo cercano. Como ven, yo les dije que la vegetación reflejaba más la banda del infrarrojo cercano y por eso que la planta se ve más de color blanco, porque está reflejando más esa luz. Mientras que la banda roja, como vimos, era menos reflectancia, era menos del 10%, y entonces se ve ahí de color más oscuro. Entonces ya simplemente viendo estas imágenes uno puede entender qué comportamiento está teniendo esa planta. Porque ¿qué pasaría si yo veo en el infrarrojo cercano, en esta banda, veo la planta de este color? Yo puedo saber que esa planta está estresada, no está reflejando la cantidad de luz que debería de reflejar. Y como ven, así se presentan las imágenes multiespectrales, en tonos de grises. Por eso que es muy importante ese panel de reflectancia para nosotros poder calibrar cada uno de estos píxeles. En este caso, cada píxel no es un valor de color, es un valor de reflectancia. Cuánta luz está reflejando la planta en ese momento, al momento que se tomaron esas imágenes. En este caso sí, cada píxel es un valor de color, pero en estos casos no. Por eso que nosotros con las imágenes multiespectrales lo que creamos son mapas de reflectancia, no son ortomosaicos como sí se crean con las imágenes RGB. Y un índice vegetativo que en las charlas anteriores lo comentaron, básicamente es una fórmula matemática que lo que nos permite es utilizar estos valores de reflectancia en cada una de estas bandas para resaltar alguna característica particular del cultivo. O sea, el índice vegetativo nos va a decir, acá hay plantas estresadas, acá hay plantas sanas. ¿Y eso para qué nos sirve? De repente nos sirve para saber a dónde ir a hacer nuestra inspección en campo. No nos dejemos guiar mucho por los datos aquí, ¿okay? Porque son de cierta manera referenciales y pueden variar dependiendo del tipo de cultivo. Lo importante es que los datos más cercanos a 0 pueden ser de plantas más estresadas, ¿okay? Y los datos más cercanos a 1 pueden ser datos de plantas más sanas, ¿okay? Pero lo que quiero que se lleven es que el índice vegetativo va a resaltar una característica del cultivo, ¿okay? No nos va a decir qué es, pero nos va a llevar a ese lugar donde hay un problema, donde algo puede estar pasando. Y también nos puede
diferenciar entre lo que es suelo, lo que es vegetación y demás, porque también se utilizan para conteo de plantas y demás cosas. Este es un video. Okay. Aquí, por ejemplo, vemos en este video esta zona de aquí. Okay. Cuando activamos el clorofila o el estrés, vemos cómo se resaltan estas zonas un poquito más estresadas o que en diferencia de lo demás, ¿no? Entonces, y podemos observar los datos de clorofila, nitrógeno, de biomasa y estrés en cada uno de estos lotes productivos. Entonces, ahí vemos cómo el índice vegetativo nos resalta, ¿okay?, zonas donde la vegetación puede estar estresada para el mejor manejo de nuestro cultivo. Y el uso de los drones, el uso de las imágenes multiespectrales principalmente se va a dar durante la etapa de crecimiento del cultivo como tal. Pero se puede utilizar antes y se puede utilizar después también. Antes, por ejemplo, para un conteo de plantas, para saber el estado del suelo, o después, digamos, para saber cómo quedó el suelo después de una cosecha, de repente. Okay. Evaluación de ese lugar, si es el más óptimo o no. Entonces, pero principalmente las imágenes multiespectrales se van a utilizar durante el ciclo de crecimiento del cultivo. También se utilizan las imágenes multiespectrales para lo que se conoce como las aplicaciones variables o aplicaciones focalizadas. Nosotros aquí en este cultivo de piña podemos resaltar zonas donde hay cierto estrés o de malezas de repente y decirle a nuestro dron o a nuestra maquinaria que aplique, ¿okay?, donde realmente se necesita, o haga las aplicaciones variables de que cambie la cantidad de dosis cuando está pasando por estas zonas de repente, para focalizar y de esa manera pues también poder bajar tanto la carga química como también los costos de producción. Este es un ejemplo, ya para concluir. Este es un cultivo de mango en Perú. Es una investigación que se hizo ciertos años atrás. Y aquí vemos cómo se vería esa zona productiva, digamos, ante nuestros ojos. Si nosotros estuviésemos volando y viésemos hacia el suelo, pues veríamos el cultivo de esta manera. Aparentemente, pues todo va bien. Todo se ve bien, todo se ve verde. Entonces uno dice, bueno, estamos bien, la producción debe estar bien y demás. Pero ya cuando pasamos un índice vegetativo, y en este caso es el más conocido y el más común y el que por lo general siempre se utiliza, que es el NDVI o el NDVI, como también se conoce en inglés, lo principal que hace este índice vegetativo con nuestras imágenes multiespectrales es separar lo que es suelo de lo que es vegetación. Eso es a lo primero que nos lleva. ¿Qué es suelo? ¿Qué es vegetación? Y después, dentro de lo que es vegetación, va a decir, ok, tengo un tipo de vegetación aquí que de repente está más estresada y tengo vegetación aquí que de repente está más saludable. Entonces el productor ya con esta información puede decir, ok, entonces voy a revisar qué está pasando en este lugar y voy a revisar qué está pasando en este lugar, por qué aquí sí estoy bien y por qué aquí de repente no estoy tan bien. Pero de repente nosotros no sabemos si esta vegetación es vegetación productiva o es simplemente maleza, o es simplemente una vegetación que creció ahí y no nos interesa ir a ver a campo. Entonces de repente, bueno, vamos viendo otras zonas también. Entonces lo principal de esto es no quedarse con un solo índice vegetativo, sino comenzar a crear de repente 2, 3, 4, 5, 10 índices vegetativos que correlacionen lo que está sucediendo en campo. Y aquí es donde nosotros con este mapa de clorofila o utilizando el índice de clorofila, pues podemos ya distinguir árboles que sí están siendo productivos realmente y otros árboles que no están siendo productivos, como esta zona de aquí, ¿no? Que el índice anterior nos mostraba que ahí hay vegetación y que nos decía que es una vegetación poco vigorosa o estresada, pero ya con este índice nos damos cuenta que en realidad es una vegetación que no nos interesaría ir a ver y que de repente nos tenemos que concentrar en estas zonas de aquí porque aquí los arbolitos se ven más pequeños que los árboles de la siguiente fila. Entonces, ¿por qué estos árboles están más pequeños o se ven menos productivos que los árboles del costado?
¿Qué está pasando? Si son árboles vecinos, deberían de estar recibiendo la misma dosis, el mismo tratamiento y demás. Pero el índice vegetativo, con las imágenes multiespectrales, nos resalta estas características. Y nos dice, ok, mira, presta atención en estos árboles porque por algún motivo no están siendo tan productivos como los del costado. ¿Okay? Y podemos individualizar también cada árbol de cierta manera. Y hasta cierto punto también se podría estimar producción. Si ya comenzamos a correlacionar datos de campo, datos de qué tanto producen estos árboles versus el tamaño, la forma, el índice vegetativo de estos árboles. Entonces, al final del día, estos son datos. Estos son datos que les van a servir a ustedes para una toma de decisión informada y que ustedes los pueden manejar, ya sea desde su computador, desde su celular, desde su tablet, para saber qué está pasando en el campo en ciertos hitos durante el ciclo productivo. Les agradezco mucho por su atención y bueno, nos vemos durante la charla. Muchas gracias.